Buenos días, este es el noticiero matutino dedicado a la comunidad. El día de hoy trataremos el tema TDAH, que es su origen, síntomas y tratamiento. Transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, les saluda Marina Arias. Hoy domingo 26 de septiembre del 2021, comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil se está implementando un manual psicopedagógico para ayudar a las personas con TDAH. Hemos contactado a la licenciada psicóloga educativa Arelis Villasís y a la profesora licenciada Gladys Barros de la Unidad Educativa Renacer. Adelante, Yanina, con la entrevista. Buenos días, Marina. Sí, ¿cómo estás? Ahora me encuentro con la psicóloga educativa muy reconocida en la ciudad, Arelis Villasís Paz. Nos ha concedido una breve entrevista. Muy buenos días, psicóloga Arelis. ¿Cómo está, Yanina? Muy buenos días, un gusto. Gracias por invitarme a su programa. Por mi parte, un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando en sus hogares. Bien, psicóloga, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Este trastorno es de origen neurobiológico y está afectando más o menos a una población como, como un 5% en la población de edad escolar. Esto no solamente se detecta en este tiempo, pero transcurrir los años y en su desarrollo, pues también se ve en la edad adulta. Interesante. Psicóloga, ¿cuáles serían las características de este trastorno? Las características serían tres características pues esenciales y que se detectan pues eh, rápidamente en los niños con TDAH. Es la desatención. Al decir desatención es la falta de concentración que va a tener el niño. También se la mezcla con la hiperactividad, que quiere decir un alto nivel de actividades motoras que va a tener él, y la impulsividad, que es, tiene una dificultad en el autocontrol de sus sentimientos, de sus pensamientos, no lo puede controlar. Entonces, estos tres son las características que tiene un niño con TDAH. O sea, esas son las características principales, ¿verdad? Que los Así es, psicólogos detectan a estos estudiantes, estos niños con este trastorno, ¿verdad? así es. Muy bien, interesante, psicóloga. La segunda pregunta dice así, al momento que se detecta el trastorno, ¿cuáles serían los pasos a seguir para ayudar a los niños con TDAH? A ver, mira, realmente esto ocurre, esta detección ocurre en el ámbito escolar, ¿verdad? Más o menos unos niños que tengan entre unos 5 o 6 años, porque ya más o menos están en un primero o segundo año de educación básica, entonces es detectado casi siempre por el docente, pues, ¿no? Entonces, una vez que ya es detectado, pues, ¿qué se hace? Normalmente en las instituciones educativas, pues tenemos un departamento de DS, se trabaja a través del distrito con el departamento de UDAI, ellos van a hacer una evaluación individualizada con el niño, van a vista con sus padres, van a tener diferentes tipos de evaluaciones psicopedagógicas, caso a otras entidades médicas, puede ser a pediatría, después de pediatría, a cualquier tipo de centro de salud mental, para que puedan diagnosticar al niño con este trastorno. Muy interesante, psicóloga. Hay que tener presente entonces esos pasos, ¿no? Muy importantes a seguir. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para este trastorno? El tratamiento adecuado, si nos enfocamos a través de la comunidad científica, ellos hablan de un trabajo multidisciplinario. Ese trabajo tiene que ver con tres tratamientos que son indispensables. Un tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico y tratamiento psicopedagógico.
Ya es necesario que el niño trabaje este tratamiento psicológico con el entorno educativo, con sus padres, ¿verdad? Su familia, ayudándole a ellos a ellos tendrán que saber de qué se trata esto. Ellos tienen que reconocer y saber de qué manera van a actuar y trabajar con el niño, de qué manera lo van a ayudar. En tratamiento farmacológico, eh, aquí el médico va a saber qué medicación le va a dar al niño para que baje su nivel de impulsividad, esté más controlado, porque te recuerdo que los cerebros de los niños con hiperactividad pues van como los carritos así, pues así Al van máximo, al muy rápido, máximo. exactamente, No van muy controlan sus rápido, emociones, no las controlan. Entonces, una vez que están medicados, ¿qué es lo que va a hacer la medicación? A bajarles impulsividad. dígame usted, psicóloga, en la institución educativa Renacer, ¿qué estrategias están implementando en los estudiantes con este tipo de trastorno, que es el TDAH? Janina. Bueno, no solamente en nuestra institución, pues hay varias instituciones que tienen esta problemática, pero las autoridades, pues, por todo ese tipo de situaciones, pues, y los diferentes casos que han arrojado, ellos se enfocaron en trabajar con unas técnicas llamadas modificación de la conducta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van aumentar conductas deseadas. ¿Qué es lo que queremos? Que esas conductas negativas que tienen los niños con este trastorno, cambiarlas a conductas deseadas para mejorar su comportamiento de manera positiva en el entorno educativo y en el entorno familiar en sí. Y los pasos a seguir para trabajar esa técnica son 4 pasos. El primero es, vamos a proporcionar al alumno con TDAH a un ambiente estructurado y y predecible. Vamos a crear un ambiente adecuado para el aprendizaje del estudiante. Vamos a tener o implementar un acceso de instrumentos que van a ayudar a la resolución de los problemas del niño. O sea, vamos a darle esa autonomía al niño que reconozca que se equivocó y puede ayudar él mismo a la solución. Y por último, tenemos que emplear un sistema de autorreforzamiento individual y colectivo dentro del aula. Pues nos vamos a reforzar las cosas positivas del niño de manera individualizada. Pues en este caso, algo por el lado que usted lo va a reforzar para que él siente esa seguridad de lo que él está haciendo está bien. Reportó para ustedes Janina Sainz desde Noti Información. Vamos a un corte comercial. Les invito a que cierren sus ojos por un instante y se deje llevar por el sonido que va a escuchar. Continúe con nosotros. En un momento regresamos. Ahora me informan que en el estudio está la profesora Gladys Barros del Colegio Renacer, la cual nos acompaña para disipar las dudas que algunos televidentes tienen. Muy buenos días Marina. Sí, aquí nos encontramos con la licenciada Gladys Barros. Muy buenos días, licenciada Gladys Barros. Buenos días, Janina. Gracias por invitarme. A usted, licenciada. ¿Sí? Vamos a iniciar, licenciada, entonces, con una serie de preguntas referente al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La primera sería, ¿cómo detecta este trastorno en el aula de clase? ¿Cómo se detecta? Bueno, para comenzar, le puedo decir, Janina, que es un poco complejo esto de aquí, ya que hay muchos niños que padecen este trastorno actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos los docentes dentro del aula? Sí, también nos lleva un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque el trastorno no se presenta de la misma manera en los niños y en las niñas.
¿sí? Diferente. Cada uno, Es sí, diferente. presenta de manera diferente, entonces nosotros debemos de poner atención a los diferentes síntomas que presentan. Por ejemplo, en los niños, ¿sí? Se presenta mayormente la hiperactividad, ¿sí? ¿No? El niño está más inquieto, no se concentra en una sola cosa, mira a un lado, mira hacia el otro, ¿verdad? En cuanto a las niñas, en cambio, es la falta de atención, ¿no? La niña, en cambio, es como que se distrae, uno le está hablando, se distrae. Entonces, hay que tener un poquito de tino, se puede decir, al momento de identificar o detectar cuando estos niños padecen este trastorno, ¿verdad? También se dice que en los niños son más padecen es el trastorno, se les presenta en lo que es el aprendizaje. Los niños como que son un poco más lentos en el aprendizaje, mientras que las niñas presentan un cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces, se ha llegado a la conclusión de que los síntomas son diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada caso es diferente. No por el hecho que todos estos niños estén dentro de un salón de clase, estén dentro de un aula, van a presentar los mismos síntomas y se les va a aplicar la misma estrategia o ayuda, ¿verdad? Tiene que ser diferente, tiene que ser individualizado. Claro, bueno, es verdad, cada niño es diferente, obvio, ¿no? Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Y por último tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las pautas y estrategias que el profesor debe seguir? ¿Cuáles serían las pautas y estrategias que un profesor, bueno, según su criterio, ¿no? ¿Verdad? Debe seguir para ayudar a estos estudiantes con esta dificultad de TDAH? Bueno, dentro del salón de clase es necesario siempre poner reglas, ¿verdad? Reglas, normas, ¿sí? Que siempre estén a la vista del estudiante y que el estudiante tenga conocimiento de aquello, ¿no? Porque como ya sabemos, esto es un trastorno que hace que el niño o no ponga atención, ¿verdad? Que no ponga atención o que esté poniendo atención en otra cosa que no sea lo que está diciendo la maestra, ¿verdad? Entonces hay esas dos opciones. Entonces siempre tratar de poner reglas y que ellos tengan conocimiento de estas reglas, ¿verdad? Que deben cumplirlas para que así podamos manejar bien la situación dentro del aula. Eso podría ser una de las estrategias, por decirlo de esa manera. También se recomienda tener el horario, ¿verdad? De las clases que ellos tienen. O sea, en sí, tener el aula, el salón de clase donde permanecen estos niños una cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Siempre la información necesaria cuando ellos tengan que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el horario de clases, si ellos ya tienen horas, eh, diferentes horas con diferentes maestros, entonces que tengan el horario, que tengan el reloj para que vean la hora, que estén las normas dentro del aula, cómo él tiene que estar uniformado, en fin, ¿verdad? Todo lo que se necesita y todas las adecuaciones que requiere un salón de clase. También enseñar al alumno a tener sus cosas ordenadas, ¿verdad? Sus libros ordenados, todo en su lugar. Y por último, podríamos decir que es importante que el profesor se asegure de que el estudiante reciba estas instrucciones completas, ¿verdad? Para ello, ¿qué podemos hacer? Nosotros damos estas órdenes, ¿verdad? O compartimos estas normas y hacer que el salón entero repita lo que nosotros queremos que ellos hagan. Por ejemplo, ¿verdad? Que tengan ordenado, cómo indicarles cómo tengan ordenados sus libros, o indicarles que cuando viene alguien tiene que ponerse de pie.
¿no? En fin, diferentes actividades que se pueden realizar dentro del aula, ¿no? Siempre el docente trabajarlo de esa manera, hacer que los niños repitan qué es lo que nosotros como docentes queremos. Y para eso necesitamos la ayuda de todo el salón de clase, no solamente de aquellos niños que presenten estos trastornos. De una manera general. Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Reportó con ustedes Janina Sáenz. Muchas gracias por acompañarnos. Con esto culminamos nuestro espacio de la comunidad. Gracias por sintonizarnos. Reportó con ustedes Marina Arias.